Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. Capítulo 7, versículos 18 al 19 y 24 al 29. Después de que Natán habló a David, el rey David vino a presentarse ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, mi dueño y señor, y quién la casa de mi padre? ¿Para qué me hayas engrandecido hasta tal punto? Y, por si esto fuera poco a los ojos de mi dueño y señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Esta es la ley del hombre, dueño mío y señor mío. Constituiste a tu pueblo Israel pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora, pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa. Y cumple tu promesa. Tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel. Y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Pues tú, Señor del universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo. Yo te construiré una casa. Por eso, tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y Señor, eres Dios, tus palabras son verdad. Y has prometido a tu siervo este bien. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti. Pues tú, mi dueño y Señor, has hablado. Sí, bendita la casa de tu siervo para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. Como juró el Señor, e hizo voto al fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No entraré bajo el techo de mi casa. No subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré, porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículos 21 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío: ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: Atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros, y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, el día de hoy, nuestra Iglesia Católica celebra a Santos Papías y Mauro, soldados y mártires en la Vía Nomentana. Santos Papías y Mauro fueron soldados del ejército romano.
que vivieron durante las persecuciones contra los cristianos, en tiempos del emperador Diocleciano, a finales del siglo III y comienzos del IV, aunque formaban parte de un sistema que perseguía a los seguidores de Cristo. Ambos se sintieron profundamente conmovidos por el testimonio de los cristianos y abrazaron la fe con convicción. Al convertirse al cristianismo, renunciaron a los cultos paganos y se negaron a participar en actos contrarios a su fe. Esta decisión les acarreó el rechazo y la condena de las autoridades imperiales. Fueron arrestados y martirizados por confesar a Cristo como único Señor. Sus cuerpos fueron sepultados en la Vía Nomentana, en el Cementerium Maius, uno de los antiguos cementerios cristianos de Roma. Desde los primeros siglos, los fieles acudieron a venerarlos, reconociendo en ellos el testimonio valiente de soldados, que cambiaron las armas de guerra por la fe en Cristo. Por su ejemplo de conversión y fidelidad, Santos Papías y Mauro son venerados como patronos de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri. También celebramos a San Constancio, obispo de Perugia y mártir. Fue el primer obispo de la ciudad de Perugia, en Italia, y vivió en el siglo II, en tiempos del emperador Marco Aurelio. Como pastor de la comunidad cristiana, se distinguió por su celo apostólico, su valentía y su firmeza en la fe, en un contexto marcado por fuertes persecuciones. Durante una primera ola de persecuciones, logró escapar del martirio, pero fue capturado poco después. En la cárcel, lejos de desanimarse, anunció el Evangelio a sus carceleros, quienes, conmovidos por su testimonio, se convirtieron al cristianismo. Este hecho llevó a su liberación temporal. Sin embargo, su libertad fue breve. Fue arrestado nuevamente por negarse a renunciar a su fe y a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Finalmente, fue condenado a muerte y decapitado en el año 170. En el lugar donde fue sepultado se construyó la primera catedral de Perugia, como signo de profundo impacto de su testimonio en la comunidad cristiana. San Constancio es recordado como un obispo fiel, misionero y mártir, que entregó su vida por Cristo y fortaleció la fe de su pueblo. San Sulpicio Severo es otro de los santos de este día. Nació en la Galia, en el siglo IV, en una familia acomodada. Recibió una excelente formación intelectual y se dedicó inicialmente al estudio del derecho. Sin embargo, tras una profunda experiencia espiritual, decidió abandonar una vida de prestigio y riqueza para seguir más de cerca a Cristo. Influido por el ejemplo de San Martín de Tours, se retiró a una vida de austeridad, oración y estudio. Aunque no fue ordenado sacerdote, dedicó su vida a la reflexión teológica y a la escritura. Es conocido principalmente por haber sido el biógrafo de San Martín de Tours, cuya vida narró con gran profundidad espiritual y fidelidad histórica. San Sulpicio Severo escribió también obras de carácter histórico y teológico, convirtiéndose en una figura clave del cristianismo occidental. Su estilo claro y su amor por la verdad hicieron de sus escritos una fuente importante para conocer la vida de la Iglesia en los primeros siglos. Murió a comienzos del siglo V, dejando un legado de fe, cultura y testimonio cristiano. Es recordado como un hombre que puso su talento intelectual al servicio de la Iglesia y del anuncio del Evangelio. Hablemos ahora de la primera lectura, deteniéndonos a mirar la figura del rey David, quien se encuentra en un momento de profunda intimidad frente al Señor. Es necesario que fijemos nuestra mirada en la actitud de este hombre, porque a pesar de ser un rey victorioso, a pesar de haber alcanzado la cima del poder humano y de tener a su mando ejércitos y riquezas, decide despojarse de toda corona para entrar en el santuario y sentarse frente a la presencia de Dios. En este gesto vemos el inicio de la verdadera oración, esa que no se hace con prisas, esa que no se hace por compromiso, la que nace de una necesidad vital de reconocer
¿Quiénes somos realmente frente a la inmensidad del Padre Celestial? David comienza su plegaria con una pregunta que estremece el alma y que hoy debe resonar en cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Estas palabras no son un simple adorno del lenguaje, son el grito de un corazón que ha descubierto que toda la vida es un regalo, que nada de lo que posee ha sido ganado únicamente por su propia mano, que cada paso dado desde el cuidado de las ovejas hasta el trono de Israel ha sido guiado por una mano invisible pero poderosa. En nuestra realidad cotidiana, donde el mundo nos empuja constantemente a inflar nuestro orgullo, donde se nos dice que el éxito depende solo de nuestra inteligencia o de nuestra astucia, David nos enseña el camino de la humildad, el cual consiste en caminar en la verdad de nuestra propia pequeñez. Debemos detenernos a pensar en nuestra propia vida, en esos momentos donde nos sentimos grandes por un ascenso en el trabajo, por un reconocimiento social o por haber acumulado ciertos bienes. Pero al final del día, cuando estamos a solas con nuestra conciencia, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quiénes somos nosotros ante Dios? La humildad que el Rey nos enseña es la medicina para el alma herida por la soberbia. Es la capacidad de reconocer que si hoy tenemos salud, si hoy tenemos a nuestra familia sentada a la mesa, si hemos superado tempestades que parecían invencibles, es porque la misericordia de Dios nos ha sostenido con una paciencia infinita. David no mira sus méritos. No le presenta al Señor una lista de sus batallas ganadas ni de sus aciertos. Prefiere mirar su origen humilde, recordando que Dios lo tomó de detrás del rebaño para ponerlo al frente de su pueblo, que el Señor no elige a los capaces, capacita a los que elige por puro amor. Estamos llamados a revisar cómo es nuestra oración. Si nos acercamos a Dios para exigirle como si Él fuera nuestro deudor, si nos presentamos ante el altar, con la arrogancia del que cree que se merece todas las bendiciones, la realidad que vivimos nos golpea a veces con dureza, nos enfrenta a la enfermedad, a la pérdida de seres queridos o a la incertidumbre económica. Es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos la humildad de David, para decir que, a pesar de todo, el Señor nos ha hecho llegar hasta aquí. No podemos permitir que el éxito nos ciegue ni que el fracaso nos hunda, porque tanto en la alegría como en la pena, nuestra identidad verdadera no depende de lo que tenemos. Depende de ser hijos amados por un Dios que conoce cada uno de nuestros cabellos y que nos cuida con un celo que no podemos comprender. Reconocer nuestra pequeñez no significa despreciarnos. Es darle el lugar que le corresponde a quien es la fuente de toda vida. Nosotros también debemos aprender a mirar hacia atrás con ojos de fe, descubriendo las huellas del Señor en los caminos polvorientos de nuestra existencia, dándonos cuenta de que incluso en los desiertos más secos, su gracia nunca nos faltó para darnos de beber. Esta humildad de David es el cimiento sobre el cual, aceptando con gratitud que somos vasijas de barro que contienen un tesoro inmenso, el cual no es nuestro, le pertenece a Él. David se siente sobrecogido por la generosidad divina. Se da cuenta de que Dios no solo le ha dado el presente, le ha prometido un futuro lleno de esperanza para su descendencia, lo cual lo lleva a una gratitud que desborda el corazón. Se construye una vida espiritual sólida, pues solo aquel que se reconoce pequeño puede ser llenado por la grandeza de Dios. Solo aquel que vacía su corazón de sí mismo puede permitir que el Espíritu Santo habite en él con toda su fuerza. Hermanos, no olvidarnos nunca de dónde venimos, de quiénes éramos antes de que el Señor pusiera su mirada sobre nosotros, para que nunca se nos suban los humos a la cabeza y podamos seguir sirviendo a nuestros hermanos con la sencillez de quien se sabe un simple servidor. La oración de David es un espejo donde debemos mirarnos hoy, para que nuestra fe no sea una máscara de perfección, sea un reconocimiento sincero de nuestra fragilidad,
que se apoya en la fortaleza de un Dios que es Padre, que es amigo y que es el único Rey verdadero de nuestras vidas. Estas palabras deben de ayudarnos a dejar de lado nuestras pretensiones de grandeza y a saborear la dulzura de ser nada ante el todo, porque es en esa nada donde Dios hace sus obras más maravillosas. Si logramos entender esta verdad, si logramos vivir con esta humildad cotidiana en nuestra casa y en nuestro trabajo, nuestra vida entera se convertirá en una alabanza continua, en un testimonio vivo de que el Señor sigue haciendo maravillas en los humildes y sigue exaltando a los que se abajan por amor. Queridos hermanos, al avanzar en la lectura, nos encontramos con el corazón de la oración de David, quien se maravilla ante la fidelidad absoluta de las promesas de Dios, esas que sostienen nuestra esperanza incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. El rey no solo agradece por lo que ya ha recibido, contempla con asombro cómo la palabra del Señor se proyecta hacia el futuro, hacia su descendencia, confirmando que la alianza de Dios no es un contrato temporal que depende del estado de ánimo de los hombres. Es un compromiso eterno nacido del amor más puro, en la realidad que nos toca vivir, donde vemos que las palabras se las lleva el viento, donde los contratos se rompen y las promesas se olvidan con facilidad. El texto nos invita a poner los pies sobre la roca firme de la fidelidad divina, esa que no conoce sombras ni cambios. David exclama con fervor que Dios ha confirmado a su pueblo, Israel, para que sea suyo para siempre, convirtiéndose él mismo en su Dios, lo cual es la mayor seguridad que un ser humano puede tener en medio de las pruebas de la existencia. Debemos detenernos a meditar en lo que significa tener a Dios de nuestra parte, no como un amuleto de buena suerte, más bien como el cimiento que mantiene en pie nuestra casa, cuando soplan los vientos de la enfermedad, de la escasez o de la tristeza profunda. La palabra del Señor es firme, es verdadera. Cada promesa que Él ha hecho en la Sagrada Escritura tiene el poder de realizarse en nuestra vida, si tenemos la paciencia de esperar sus tiempos, los cuales casi nunca coinciden con nuestras prisas humanas. A veces nos desesperamos porque sentimos que Dios tarda en responder. Nos angustiamos cuando los problemas se alargan y empezamos a dudar de si realmente nos está escuchando. Pero la actitud de David nos enseña que la fe consiste en confiar en lo que Dios ha dicho, por encima de lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos. Esta fidelidad de Dios es lo que nos permite caminar con la frente en alto a pesar de nuestras caídas, porque sabemos que su misericordia no se agota, que su mano sigue extendida para levantarnos cada vez que tropezamos en el camino de la santidad. En nuestra vida cotidiana, estamos llamados a reflejar esa misma fidelidad en nuestras relaciones, siendo hombres y mujeres de palabra en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el cumplimiento de nuestro deber profesional, demostrando que el Dios en el que creemos es un Dios de orden y de verdad. La promesa que el Señor le hace a David es una promesa espiritual que apunta hacia la venida de nuestro Salvador, Jesucristo, recordándonos que el plan de salvación de Dios atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. No somos náufragos en el océano de la historia. Somos viajeros con un destino trazado por la providencia divina, la cual utiliza cada acontecimiento, incluso los más dolorosos, para conducirnos hacia el puerto de la vida eterna. Al meditar, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos aumente la confianza, que nos quite ese miedo paralizante que nos hace dudar del cuidado de nuestro Padre, para que podamos decir como el salmista que el Señor es nuestro pastor, y nada nos habrá de faltar. La fidelidad de Dios es el ancla de nuestra alma, es lo que nos permite sonreír en medio de la tormenta, es lo que nos da la fuerza para seguir amando cuando recibimos ingratitud, porque nuestra recompensa no viene de los hombres, viene de aquel que nunca nos va a fallar. David se siente seguro porque sabe que Dios es quien ha hablado, sabe que la palabra divina es creadora,
que cuando Dios dice algo, eso se cumple sin falta, por lo cual su oración se vuelve un acto de entrega absoluta a la voluntad del Altísimo. Nosotros tenemos la dicha de contar con los sacramentos, que son los signos visibles de esa fidelidad constante, donde Jesús se nos entrega una y otra vez para recordarnos que su alianza con nosotros está sellada con su propia sangre. Y es que el mundo nos ofrece muchas falsas seguridades. Nos dice que seremos felices si tenemos dinero, si tenemos fama o si tenemos el control de todo. Pero David nos demuestra que la única seguridad verdadera nace de estar en la presencia del Señor y de creer en su palabra. Debemos renovar nuestros votos de fe y dejar de lado la desconfianza que nos roba la paz. Debemos de abrazar con fuerza las promesas que se nos han dado en el Evangelio, sabiendo que el Dios que cuidó de David es el mismo Dios que camina hoy por las calles de nuestro barrio, que entra en nuestros hogares y que conoce cada una de nuestras necesidades. La fidelidad del Señor es nuestra mejor defensa contra el desánimo. Es la luz que ilumina el túnel de nuestras dificultades. Es la certeza de que, al final del camino, todas las lágrimas serán enjugadas y veremos cara a cara a aquel que nos amó primero. Debemos seguir adelante con esta confianza santa, sin permitir que las noticias del mundo apaguen la llama de nuestra esperanza, pues tenemos un Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores, cuya palabra permanece para siempre aunque los cielos y la tierra pasen. Seamos nosotros también fieles a Él, manteniéndonos firmes en la oración, en la asistencia a la misa y en el servicio al prójimo, para que nuestra vida sea un testimonio constante de que el Dios de Israel, el Dios de David y el Dios de Jesucristo, es un Dios que cumple lo que promete con una generosidad que no tiene límites. El rey David le pide a Dios una bendición para su casa, para su hogar y para toda su descendencia. Él no pide ejércitos más grandes ni más oro para sus arcas. Pide con el alma en la mano que el Señor se digne bendecir la casa de su siervo, para que permanezca siempre en su presencia, enseñándonos a comprender deben ser nuestras verdaderas prioridades en la realidad que vivimos, donde muchas veces estamos más preocupados por dejar a nuestros hijos una buena herencia material, una carrera costosa o una casa de piedra y ladrillo. David nos sacude la conciencia para recordarnos que la única herencia que realmente perdura es la bendición divina. Un hogar bendecido por Dios no es aquel donde no hay problemas, o donde todo es riqueza. Es aquel donde a pesar de las dificultades se respira paz, donde hay perdón entre los esposos, donde los hijos aprenden a rezar antes de dormir, y donde la palabra de Dios es la brújula que guía cada decisión. Debemos entender que la familia es la iglesia doméstica, el lugar sagrado donde se cultiva la fe, por lo cual pedir la bendición sobre nuestra casa no es un rito vacío. Es un acto de protección espiritual contra todo aquello que intenta dividirnos y alejarnos del camino de la salvación. El mundo nos ofrece modelos de familia que a veces olvidan de lo sagrado, que se centran solo en el consumo y en el bienestar individual. Pero el ungido de Dios nos enseña que una familia solo se mantiene firme cuando está cimentada en la presencia constante del Altísimo. Pensemos en nuestras propias casas, en las tensiones que a veces surgen por la falta de dinero, por los malentendidos o por la rebeldía de los jóvenes, dándonos cuenta de que muchas veces intentamos solucionar todo con nuestras propias fuerzas, olvidando invitar al Señor a que habite bajo nuestro techo. La oración de David es un llamado a poner a Dios en el centro de nuestra mesa, a pedirle que sus ojos estén abiertos día y noche sobre nuestros seres queridos, para que su gracia nos cubra y nos libre de las trampas del egoísmo y de la falta de amor. Si Dios bendice nuestra casa, habrá alegría incluso en la escasez, habrá consuelo en medio del luto y habrá una fuerza especial para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta cada mañana.
Esta bendición no es solo para él, es una petición que atraviesa las generaciones, pues él sabe que lo que Dios bendice queda bendecido para siempre, lo cual nos debe motivar a ser intercesores constantes por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Nuestra oración tiene poder. Cuando un padre o una madre claman al cielo por su hogar, el Señor escucha con especial ternura, porque la familia es su creación más amada y el reflejo de su propia comunión de amor. No dejemos que pase un solo día sin pedirle a Dios que entre en nuestra casa, que bendiga nuestras conversaciones, que sane las heridas del pasado y que nos dé la sabiduría necesaria para educar a los más pequeños en el temor de Dios y en la caridad hacia el prójimo. Estamos llamados a convertir nuestro hogar en un candelero, donde la luz de la fe brille con fuerza, evitando que las preocupaciones mundanas apaguen la llama de la esperanza en nuestros corazones. Debemos ser valientes para decir, como Josué, que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor, rechazando todo aquello que introduzca la oscuridad del pecado o la frialdad de la indiferencia en nuestra convivencia familiar. David se siente inmensamente dichoso al saber que Dios ha hablado con bondad sobre su familia. Esa misma dicha es la que nosotros debemos experimentar, al saber que somos parte de la gran familia de la Iglesia, donde el Señor nos alimenta y nos cuida con sus sacramentos. La bendición de Dios es la lluvia que hace germinar la paz. Es el escudo que nos protege en la batalla diaria, y es el consuelo que nos permite descansar tranquilos, sabiendo que estamos en las mejores manos posibles. Hermanos, debemos de reconocer que cada miembro de nuestras familias son un regalo de Dios, que debemos cuidar con la misma delicadeza con la que el Señor nos cuida a nosotros, que la humildad de David, su confianza en las promesas divinas y su anhelo por la bendición del hogar se conviertan en nuestra propia oración, para que nuestra vida sea un testimonio de gratitud y de amor que glorifique al Padre Celestial en todo momento. Debemos permitir que la palabra de Dios transforme nuestra realidad desde adentro hacia afuera. Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Nos encontramos en un mundo que a veces parece caminar a tientas, rodeado de ruidos y de una oscuridad que intenta apagar nuestra esperanza. Por eso es tan importante reflexión sobre la vela que se pone en el candelero. Jesús nos habla con claridad. Nos dice que la luz no se enciende para esconderla debajo de una olla, o guardarla en un rincón donde nadie la vea, porque la luz tiene la misión de brillar para que todos puedan encontrar el camino. En nuestra realidad actual, esa vela encendida es el mismo Jesús, quien se hace presente en medio de nuestras dificultades, de nuestras enfermedades y de esas preocupaciones que a veces no nos dejan dormir, actuando como la luz auténtica de Dios, que viene a iluminar las tinieblas de nuestra vida cotidiana. Él no ha venido a juzgarnos desde la distancia, ha bajado a nuestra tierra para estar cerca de nosotros, para enseñarnos que no estamos solos, para dejar al descubierto que, aunque tengamos pecados o debilidades, su amor es mucho más grande y es capaz de sanar cualquier herida. A veces, en el ajetreo del trabajo, en las presiones de la economía o en los problemas familiares, nos sentimos como si estuviéramos en la oscuridad total. Pero Jesús se pone frente a nosotros como esa guía que nos muestra la salida, enseñándonos el modo de llegar al Padre Celestial con sencillez y confianza. Esta enseñanza no es solo para que nos sintamos bien nosotros mismos. Tiene una consecuencia directa para nuestra vida diaria, ya que nosotros también estamos llamados a ser esa vela encendida, que ayude a los demás a ver con claridad en medio de sus propias tormentas. Pensemos en nuestra comunidad, en el vecino que está pasando por un mal momento, en el amigo que ha perdido la fe o en el familiar que se siente solo, pues es allí donde debemos ser luz, comunicando las buenas noticias de Dios con nuestras acciones, dejando de lado las palabras vacías. No podemos permitir que la luz que hemos recibido en el bautismo
se quede encerrada en nuestro corazón por miedo o por vergüenza, porque nuestro deber como católicos es llevar esa palabra de consuelo a quien más lo necesita, haciendo el esfuerzo de anunciar con fervor que la misericordia de Dios es real y está al alcance de todos. Jesús nos está enseñando que ser luz en el mundo significa ser transparentes, ser solidarios, ser valientes para mostrar que vivir según el Evangelio es posible, a pesar de los desafíos de nuestro tiempo, por lo cual debemos donar nuestra vida en este intento, poniendo nuestro mejor empeño en ser reflejos de su amor. Cuando la gente nos vea, debe ver la luz de Cristo brillando, a través de nuestra sencillez y entrega generosa hacia el prójimo, de nuestra capacidad de perdonar y nuestra voluntad de servir sin esperar nada a cambio. Esta luz debe ser constante, debe permanecer encendida incluso cuando los vientos de la adversidad soplen con fuerza, pues nuestra fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión de seguir al Señor en cada paso que damos. La vela en el candelero es el testimonio de aquel que ha comprendido que la vida solo cobra sentido cuando se entrega a los demás, cuando se sale de la comodidad del propio hogar para ir al encuentro del que sufre, del que tiene hambre de justicia y de pan. Por esta razón, debemos pedirle al Señor que nos ayude a mantener nuestra lámpara siempre abastecida con el aceite de la oración y de los sacramentos, para que nunca se apague nuestra llama y podamos seguir siendo señales de esperanza en un mundo que tiene sed de Dios. Cada vez que elegimos la verdad sobre la mentira o preferimos la paz sobre el conflicto, estamos levantando nuestra vela un poco más alto, permitiendo que la claridad de Jesús llegue a lugares donde antes solo había tristeza. No tengamos miedo de brillar. No tengamos temor de que el mundo nos mire por actuar de forma diferente, porque precisamente esa diferencia es la que marca el camino hacia la vida eterna. El Señor confía en nosotros. Nos ha puesto en este momento de la historia para que seamos sus manos, sus pies y su luz, de modo que nadie se quede sin conocer la inmensa alegría que produce el encuentro con su misericordia. Si estamos brillando con fuerza, o si necesitamos ser avivados por el fuego del amor divino, debemos de ponernos al servicio de los demás para que al final del día podamos decir que hemos cumplido con la misión de iluminar nuestro pequeño pedazo de mundo. El compromiso es grande, la tarea es hermosa, porque no caminamos solos. El mismo Jesús que es la luz del mundo camina a nuestro lado, dándonos la fuerza para que nuestra vela nunca se consuma en vano, para que nuestro testimonio sea esa señal que otros necesitan para acercarse a la iglesia y encontrar la paz. Seamos humildes mensajeros de esta claridad, aceptando que somos vasijas de barro que contienen un tesoro inmenso, el cual debe ser compartido con alegría, con sencillez, con esa caridad que no conoce límites. El Evangelio dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús nos hace este llamado no como una sugerencia, como una invitación a despertar, a salir de ese ruido constante que nos rodea en el trabajo, en las redes sociales, en las preocupaciones del día a día, porque para escuchar a Dios, no basta con tener el sentido del oído funcionando correctamente. Escuchar al Señor requiere que nos detengamos, que hagamos silencio en medio de tanto caos, y permitamos que su mensaje baje de la cabeza hasta el centro de nuestra existencia, lo cual es un ejercicio de humildad, de apertura, de querer aprender de verdad lo que Él tiene para decirnos. En la realidad que nos toca vivir, estamos bombardeados por miles de mensajes, por noticias que nos angustian, por opiniones que nos confunden. A menudo perdemos la capacidad de distinguir la voz de pastor entre tantos gritos mundanos. Jesús nos está advirtiendo que sus enseñanzas no son teorías para acumular en la memoria, son semillas de vida que necesitan un terreno fértil para germinar, de modo que escuchar con el corazón significa estar dispuestos a cambiar,
a ser transformados por esa palabra que nos confronta y nos consuela al mismo tiempo. Muchas veces nos sucede que vamos a la Santa Misa, escuchamos las lecturas, ponemos atención al sacerdote, pero al cruzar la puerta del templo ya nos hemos olvidado de todo, porque nuestra mente estaba puesta en el almuerzo, en las deudas, en lo que haremos el lunes, permitiendo que la palabra se nos escape entre los dedos como arena fina. Esta falta de atención es un peligro para nuestra fe, pues si no recordamos lo que el Señor nos pide, difícilmente podremos dar testimonio ante el vecino, que nos pregunta por qué tenemos esperanza, ante el compañero que busca un consejo, ante el hijo que necesita guía. Debemos aprender a limpiar nuestros oídos espirituales de todo aquello que nos distrae, de la soberbia que nos hace creer que ya lo sabemos todo, de la pereza que nos impide profundizar en la Escritura, porque el alimento de la palabra es tan vital como el alimento de la Eucaristía. Cada frase que Jesús pronuncia tiene poder de darnos la paz, que el mundo no puede darnos. Tiene la fuerza para sostenernos en las pruebas más duras. Pero ese poder solo se activa cuando decidimos prestar atención de verdad, cuando nos tomamos el tiempo de rumiar el Evangelio, en la intimidad de nuestra oración diaria. Pensemos en cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios que nos hablaba, a través de un acontecimiento, de una persona necesitada o de un silencio en la capilla, simplemente porque estábamos demasiado ocupados escuchándonos a nosotros mismos. El que tenga oídos para oír, que oiga, es un grito de amor de un Dios, que no quiere que nos perdamos en la confusión. Es el llamado de un Padre que desea que comprendamos cuánto nos ama. ¿Qué camino debemos tomar para ser verdaderamente felices? Estamos llamados a ser más conscientes de nuestra escucha, a no permitir que el mensaje del reino pase de largo como una canción más en la radio, a dejar que cada palabra de Jesús se impregne en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad, para que pueda dar frutos de caridad y de justicia en nuestro entorno. Cuando escuchamos con el corazón, nuestra vida empieza a cambiar de color. Las situaciones difíciles se ven desde otra perspectiva. Los miedos empiezan a perder fuerza, porque sabemos que el Señor está al mando de nuestra barca. Esta escucha atenta nos vuelve personas más sabias, más pacientes, más capaces de entender el sufrimiento ajeno, porque al haber escuchado a Dios, aprendemos a escuchar a nuestros hermanos con la misma atención con la que Él nos trata. No dejemos para mañana el propósito de estar más atentos a su voz. Empecemos de una vez a buscar esos momentos de quietud, a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos quite la dureza de corazón, que nos impide recibir la gracia divina con abundancia. Recordemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es una lámpara para nuestros pasos, pero su luz solo brilla para aquel que se detiene a mirarla, para aquel que tiene la sencillez de un niño que escucha a su padre con admiración. En este mundo de prisas, el acto de escuchar se convierte en un acto de rebeldía cristiana, en una forma de decirle al Señor que Él es lo primero, que su sabiduría vale más que todos los tesoros de la tierra, que su voz es el único norte que queremos seguir. Que nuestra respuesta a este llamado sea una entrega total, una disposición absoluta para que el mensaje se convierta en carne de nuestra carne, en guía de nuestras acciones, en el motor que nos impulse a vivir la santidad, en medio de nuestras tareas cotidianas, de nuestras alegrías, de nuestras cruces. Centremos nuestra atención ahora en la advertencia de Jesús cuando dice: la misma medida que utilicen para tratar a los demás, es la misma medida que se usará para tratarlos a ustedes, incluso con creces. Estas palabras del Señor no son una amenaza, son una invitación a revisar cómo estamos mirando al prójimo, cómo estamos reaccionando ante las ofensas, de qué manera estamos juzgando a quienes caminan a nuestro lado. En la realidad que vivimos, es muy fácil caer en la crítica rápida, en el señalamiento constante, en la dureza de corazón hacia los errores ajenos.
olvidando que nosotros también somos de barro, que nosotros también necesitamos de la comprensión y de la paciencia de los demás. Jesús nos pone frente a un espejo espiritual. Nos hace ver que nuestra relación con Dios está amarrada a nuestra relación con el hermano, porque no podemos pedirle al Padre Celestial que sea misericordioso con nosotros si nosotros somos tiranos con quienes nos rodean, y usamos una medida estrecha, tacaña, llena de egoísmo para medir a los demás. Debemos estar preparados para recibir lo mismo, pero si optamos por la medida del amor, de la generosidad, de la solidaridad, el Señor promete que recibiremos mucho más de lo que hemos dado. Esta medida de la que habla el Evangelio es el termómetro de nuestra fe, pues si realmente hemos tenido un encuentro con Cristo, nuestra forma de tratar a la gente tiene que haber cambiado por completo, dejando de lado la indiferencia, para dar paso a una caridad que no pone condiciones. A veces esperamos que ocurra algo extraordinario para empezar a ser mejores personas, para empezar a perdonar a ese familiar con el que no hablamos, para ayudar a ese compañero de trabajo que nos cae mal. Pero el Señor nos dice que el momento es ahora. Él está presente en cada rostro que se cruza en nuestro camino, especialmente en los más débiles, en los que sufren, en los que no tienen voz. De modo que todo lo que hagamos por el prójimo, se lo estamos haciendo al mismo Jesús. Él es Dios y no necesita nada de nosotros en su gloria celestial. Ha querido hacerse presente en el necesitado para darnos la oportunidad de servirle, para que podamos demostrarle nuestro amor a través del cuidado de su creación. En este mundo donde a menudo prima el sálvese quien pueda, donde el éxito se mide por cuánto se tiene, y no por cuánto se da, el cristiano debe ser el primero en ir al encuentro del otro, para testimoniar esta gran verdad. Si tratamos a los demás con compasión, sin importar quiénes sean o qué errores hayan cometido en el pasado, estamos permitiendo que el reino de los cielos se haga presente aquí y ahora. La fe no es algo que se queda guardado en el templo. Es algo que se traduce en buenos modales, en palabras de aliento, en una mano tendida cuando alguien se cae, en la capacidad de alegrarse con el éxito ajeno y de llorar con el fracaso del hermano. Dios nunca se deja ganar en generosidad, que cuando abrimos las manos para dar, las estamos abriendo también para recibir una lluvia de bendiciones, que supera cualquier cálculo humano. Por eso, debemos preguntarnos con qué vara estamos midiendo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros empleados o a nuestros jefes, sabiendo que esa misma vara es la que determinará nuestra propia paz interior. La justicia divina es perfecta y se basa en el amor, por lo cual, si queremos ser bien recibidos en el reino eterno, debemos empezar por construir ese reino en la sala de nuestra casa, en la calle, en cada rincón donde nos toque interactuar con los demás. No tengamos miedo de ser demasiado buenos o de que se aprovechen de nuestra nobleza, porque ante los ojos de Dios, lo que cuenta es la intención del corazón y la voluntad de seguir el ejemplo de Jesús, quien dio la vida por todos sin pedir nada a cambio. Seamos administradores de la gracia, usemos una medida abundante de perdón, de paciencia, de alegría, para que cuando nos toque presentarnos ante el Señor, podamos hacerlo con la confianza de quien ha tratado de amar como fue amado. Que esta reflexión nos mueva a ser más solidarios, a ser más bondadosos, a entender que cada encuentro con otra persona es una oportunidad sagrada para reflejar la luz de Cristo y para asegurar que la medida que nos apliquen a nosotros sea la medida de la misericordia infinita. Si la escuchamos de pasada, podría parecernos extraña o incluso injusta para nuestra lógica, pues nos dice que a que tiene se le dará, pero a que tiene poco aún eso poco se le quitará. En la realidad que vivimos, donde vemos tantas desigualdades, estas palabras podrían sonar duras, pero debemos entender que nuestro Señor no nos está hablando de dinero,
de propiedades o de cosas materiales que se oxidan con el tiempo. Nos está hablando de la disposición del alma, de las ganas que tengamos de recibir y vivir su mensaje. Jesús se refiere a la voluntad de cada uno de nosotros, para acoger la palabra de Dios, para hacerla parte de nuestra vida, porque aquel que tiene un corazón abierto, sediento de verdad, recibirá cada vez más sabiduría, más paz y más entendimiento para caminar por este mundo sin perder el rumbo. Sin embargo, aquel que se muestre indiferente, el que vive con el corazón cerrado o lleno de soberbia, terminará perdiendo incluso esa pequeña luz que un día recibió, porque los dones de Dios son como una semilla que si no se cuida, si no se riega con la oración, termina por secarse y desaparecer. El Señor quiere que seamos buenos administradores de los talentos y de la gracia que nos ha confiado. Espera que multipliquemos esa fe que nos fue entregada el día de nuestro bautismo, para que podamos hacer una diferencia positiva en nuestra familia y en nuestra comunidad. Muchas veces nos quejamos de que no sentimos la presencia de Dios, o de que no entendemos su voluntad, pero deberíamos preguntarnos cuántas ganas tenemos realmente de escucharlo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a su palabra en comparación con el tiempo que pasamos frente a una pantalla o metidos en chismes que no nos dejan nada bueno? Hoy somos muchos los que decimos ser católicos. Seguimos siendo pocos los que de verdad estamos ansiosos por dejar que la palabra de Dios transforme nuestra alma, porque nos hace falta fe. Nos hace falta desapego a las cosas terrenales que nos tienen encadenados. Jesús nos advierte que si no usamos lo que nos ha dado, si enterramos nuestra fe por miedo o por flojera, esa fe se irá apagando hasta dejarnos en una oscuridad total, una soledad que ningún bien material podrá llenar jamás. Por el contrario, si nos esforzamos por comprender el Evangelio, si tratamos de aplicarlo en la sencillez de nuestra casa, en la honestidad de nuestro trabajo, el Señor nos dará con creces la fuerza para superar cualquier problema, dándonos una inteligencia espiritual que no se compra en ninguna parte. Este es un llamado a la acción, a no ser cristianos de nombre nada más, a ser hombres y mujeres que buscan crecer cada día en la amistad con Jesús, sabiendo que entre más le demos espacio a Él, más bendiciones recibiremos para nuestra vida y para la de nuestros seres queridos. El Evangelio de hoy es una invitación a ser luz, para quienes viven en la oscuridad de sus pecados, de la misma manera que Jesús ha sido nuestra luz en los momentos más difíciles de nuestra vida personal. No permitamos que pase este día sin antes revisar qué estamos haciendo con los dones que Dios puso en nuestras manos, si los estamos haciendo brillar para iluminar a otros o si los estamos dejando perder por falta de interés. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón hambriento de Él, un corazón que nunca se canse de buscar su luz, para que al final de nuestra vida podamos escuchar de sus labios que fuimos siervos buenos y fieles. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Virginia Vázquez Trujillo pide oración por su hermanito David Vázquez, para que el Señor le conceda inteligencia, fuerza de voluntad y lo libere del vicio del alcohol. Hermana Virginia, ponemos a David en las manos de Jesús. Que el Señor fortalezca su mente y su voluntad, lo libere de todo vicio y le conceda una vida nueva llena de luz y esperanza. Amén. Elvia Arce pide oración por su hermana Gilda Arce, por su salud y para que encuentre un trabajo que le permita salir de sus deudas. Hermana Elvia, confiamos a Gilda al Señor. Que Dios restaure su salud, le abra puertas de trabajo digno y le conceda paz y estabilidad. Amén. Minerva García pide oración por sus hermanos enfermos y por sus hijos, para que dejen la rebeldía y acepten trabajar y escuchar consejos. Hermana Minerva, presentamos a tu familia ante Dios. Que el Señor sane a los enfermos y toque el corazón de tus hijos para que encuentren responsabilidad, respeto y un camino de bien. Amén. Alina Paulino pide oración por Sabrina,
para que sea liberada de la venganza y el odio, por su esposo para que deje el alcohol y se acerque a la Eucaristía, y por los proyectos de su hijo. Hermana Lina, ponemos tu familia en manos del Señor. Que Dios sane los corazones heridos, libere del alcohol, fortalezca la fe y bendiga cada proyecto con su voluntad santa. Amén. Isa Cortés Ambrís pide oración para que su familia y sus hijos regresen a Dios, sean liberados de los vicios, y por la sanación de Juan Martínez. Hermana Isa, confiamos tu súplica al Señor. Que Dios restaure tu familia, los libere de todo vicio y conceda sanación y paz a Juan. Amén. Rosa Rodríguez da gracias y pide oración para que su esposo Robinson tenga trabajo, por la protección de su familia y por la salud de su suegra Zenaida, que padece artritis. Hermana Rosa, damos gracias a Dios contigo. Que el Señor bendiga el trabajo de Robinson. Proteja a tu familia y conceda alivio y fortaleza y sanidad a Zenaida. Amén. Maribel Antonio Padilla pide oración por la salud y protección de su hijo y de su madre. Hermana Maribel, ponemos a tu hijo y a tu madre en manos del Señor. Que Dios los cubra con su protección y les conceda salud y paz. Amén. Simón Santiago Osorio pide oración por los gobernantes del mundo, para que actúen con justicia y no provoquen guerras. Hermano Simón, elevamos esta súplica al Señor. Que Dios ilumine a los gobernantes, les conceda sabiduría y los guíe por caminos de paz y justicia. Amén. Reinaldo Yurigo agradece por la sanación de su artritis, y pide oración por sus hermanas Uberlinda y Wilma, y por todos los que sufren ese dolor. Hermano Reinaldo, damos gracias a Dios contigo. Que el Señor conceda alivio, consuela y fortaleza a tus hermanas y a todos los que padecen artritis. Amén. Albania Paulino agradece y pide oración por la salud de Henry y de toda su familia. Hermana Albania, confiamos a tu familia al Señor. Que Dios cubra cada enfermedad con su poder sanador y conceda paz y bienestar. Amén. Juana Hernández pide oración por la salud de su cuñada Gloria Treviño y de su hermano José. Hermana Juana, ponemos a Gloria y a José en manos de Dios. Que el Señor les conceda sanación, fortaleza y esperanza. Amén. María Cruz pide oración por su hermano Francisco y por el matrimonio de Rosario. Hermana María, confiamos estas intenciones al Señor. Que Dios fortalezca el matrimonio y bendiga la vida de Francisco con amor y unidad. Amén. Darío Pérez pide oración por la paz en su hogar. Hermano Darío, ponemos tu hogar en manos de Dios. Que el Señor derrame su paz, comprensión y amor en tu familia. Amén. Carmen Santos pide oración porque se siente inquieta y sin descanso en su cama. Hermana Carmen, confiamos tu inquietud al Señor. Que Dios te conceda paz interior, descanso y alivio en tu cuerpo y en tu alma. Amén. Irene Baqué pide oración por Gimnasio García, para que sea liberado de los vicios y de la droga. Hermana Irene, ponemos a Gimnasio en manos del Señor. Que Dios lo libere de toda adicción y lo conduzca por un camino de vida nueva. Amén. Paula Benítez agradece y pide bendición para sus hijos, nietos y para recibir fuerzas y salud. Hermana Paula, damos gracias a Dios contigo. Que el Señor bendiga a tus hijos y nietos, te conceda salud y fortaleza para seguir adelante. Amén. Carmen Sánchez pide oración por sus hijos. Hermana Carmen, ponemos a tus hijos en manos del Señor. Que Dios los proteja, los guíe y los llene de su amor. Amén. José Canela pide oración por Lorenzo Canela y toda su familia. Hermano José, confiamos a tu familia al Señor. Que Dios los bendiga, los proteja y los mantenga unidos en su gracia. Amén. Alexandra Aguilar pide oración por su esposo, para que se aleje del alcohol. Hermana Alexander, ponemos a tu esposo en manos de Dios. Que el Señor lo libere del alcohol y le conceda fortaleza y conversión. Amén. María Espinosa pide oración por su hijo Luis, para su sanación de las drogas
y una verdadera conversión. Hermana María, confiamos a Luis al Señor. Que Dios lo sane, lo libere y lo atraiga a una vida nueva en Cristo. Amén. Juana María Salazar pide oración por su hija Santa Eduviges, para que el Señor la libere y sane su corazón. Hermana Juana, ponemos a tu hija en manos de Dios. Que el Señor sane su corazón y la conduzca a una entrega sincera. Amén. Del Carmen Jiménez pide oración por su hijo Eduardo, para que deje el vicio de beber. Hermana, confiamos a Eduardo al Señor. Que Dios lo libere del alcohol y le conceda dominio propio y paz. Amén. José Luis Cohen Suero pide oración por la salud de su hermano José Benigno y de su cuñado Sandy Almeida. Hermano José Luis, ponemos a tus familiares en manos de Dios. Que el Señor les conceda sanación y fortaleza. Amén. Janet Paucar pide oración por su hijo Cristian Pineda, para que sea liberado del alcohol y de las malas amistades. Hermana Janet, confiamos tu dolor al Señor. Que Dios toque el corazón de Cristian, lo libere del vicio y lo rodee de personas buenas. Amén. Nancy Cerrato pide oración por su familia y por su hijo Ángel Lerin, para que tenga fortaleza ante su enfermedad de los ojos. Hermana Nancy, ponemos a tu familia en manos del Señor. Que Dios fortalezca a Ángel, sane su vista y llene su hogar de bendiciones. Amén. Adela Bautista pide oración por los hermanos que agonizan en hospitales y en la calle. Hermana Adela, confiamos estas almas al Señor. Que Dios tenga misericordia, les conceda consuelo y paz. Amén. Marisol Navarro pide oración por sus hijos, nietos, familia, por la salud de su madre Soledad Arredondo y para que Mauricio deje las adicciones. Hermana Marisol, ponemos a tu familia en manos de Dios. Que el Señor sane, libere de las adicciones y bendiga cada trabajo y necesidad. Amén. Marino Hermis Ultimana Argotti pide oración por su hijo Carlos, para que deje el rencor hacia su cuñada Carol. Hermano Marino, confiamos esta intención al Señor. Que Dios sane los corazones heridos y restaure la paz en la familia. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.